es un proceso y hay que acordarnos de este proceso, digamos, que ha costado vidas y esfuerzos de mujeres valientes en todos los ámbitos y a lo ancho del mundo, que han trabajado por los derechos de las mujeres y por un mundo más justo, donde quepan ellas y ellos, ¿no? Amas de casa, académicas, trabajadoras del campo y la ciudad, luchadoras sociales, indígenas, religiosas, sexoservidoras, niñas, adolescentes, trabajadoras domésticas, etcétera, 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 etcétera. A todas ellas y a ustedes que están aquí presentes dedicamos este evento. Y bueno, la sesión la vamos a dividir en dos, digamos, una primera ronda con participación de la doctora Lisel, que es doctora en Ciencias Políticas, y está actualmente de directora ejecutiva de Mujeres Aliadas, que es una asociación civil que trabaja en Erongarícuaro. Lisel, qué bueno verte, bienvenida. También la doctora Elvia Higuera, que es doctora en Gobernabilidad y Políticas Públicas, docente del doctorado en Género y Derecho del Instituto Universitario, activista de la transparencia, impulsora de la participación ciudadana, soy consejera del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, Elvia. Me faltó mencionar que Lisel también hace parte de Vulva Sapiens y eso no lo mencioné, sorry. La doctora Graciela Andrade, doctora en Ecoeducación, docente de la Universidad Michoacana, exfuncionaria de Desarrollo Social y Educación e integrante de la Red Nacional de Mujeres de Morena y militante política desde que era jovencita, 16 creo. Es un honor, chicas, tenerlas aquí, poder conversar con ustedes. Para organizarnos vamos a tener una ronda inicial de 15 minutos por cada una, con preguntas generadoras, digamos, en las temáticas que mejor conocen. Y después abrimos preguntas, todas las preguntas que tengan las mandan por favor al chat. Y la segunda ronda será de 5 a 8 minutos por amiga, ¿vale? ¿Les parece? Entonces vamos a iniciar con la doctora Graciela Andrade, también conocida como la maestra Chelita, Chela. La pregunta generadora, Chela, es: en tu larga trayectoria de participar en la política, tanto partidaria como sindical, y de movimientos sociales, ¿qué importancia tiene la participación de la mujer y cuáles han sido los avances y obstáculos en esta participación? Si nos pudieras comentar ideas sobre eso. Como no, muchas gracias. Espero que la mayoría de las que estén aquí, que veo a muchas amigas, no les haga roña la política y que pues juntas podamos reflexionar, ¿no? En efecto, yo comencé a militar a los 14 años y eso me volvió así como high energy, ¿no? En la política, medio político adicta. Pero sí quisiera comentarles que pues es sumamente importante la participación de las mujeres. Miren, en el padrón electoral, nosotras las mujeres somos mucho más que los hombres y en términos de participación también. Hemos construido las mujeres una base social en México que no nos damos cuenta por la sumisión, por la inseguridad, por la trayectoria cultural de subordinación. No nos damos cuenta la masa que somos las mujeres, porque también nos ha costado trabajo saber juntarnos. Y yo diría en términos numéricos, pues ya somos muchas, muchas mujeres en la política. Pero en términos cualitativos no es nada fácil entrar a la política. Yo me preguntaba cuando estaba pensando cómo hacer entender de una manera hasta cierto punto simple qué es la política, ¿no? Porque tiene que ver con todo. Entonces hay un ámbito privado, personal, donde están relaciones de poder en nuestras casas, con nuestros hijos, en la escuela, con los de la colonia, el encargado del orden, la gente de la tiendita, con el viene, en la iglesia, si es que vamos a alguna iglesia. En estos ámbitos personales y particulares hay relaciones de poder.
Hay relaciones de poder incluso hasta con lo que nos gusta o no nos gusta. ¿Qué compras, qué no compras, qué se pone de moda, cómo te miran los vecinos? Y parte de la política es eso, es adquirir y ganar espacios de poder. Ganarlos en la casa, ganarlos en la escuela, ganarlos en la colonia, y no necesariamente bajo la idea que tienen los machos de ganarlo por la fuerza. Nosotras podemos ganarlo con organización, pero sobre todo con objetivos. ¿Cuál es la agenda? La agenda quiere decir por qué vas a luchar, ¿no? En otro ámbito es un ámbito donde disputan los puestos de representación popular, que algunos se quedan para las curules, para los poderes, para el Congreso de la Unión, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo además genera la administración pública, ¿no? Los puestos de poder, estos que si ya fuiste secretaria de Estado o que si eres directora. Y estos puestos públicos también te generan posibilidad de hacer, de tener poder para, ¿no? Algunas feministas dicen que hay que tener poder para, poder con y poder por. Me parece que en mi experiencia, algo que es muy importante es generar la agenda de manera colectiva y no estar tan solo, tan sola. En los espacios de poder, las mujeres entramos con desventaja. Y por eso algunas buscan ser las amantes de, las cercanas de, para generarse una fuerza, porque difícilmente llegamos agrupadas a algún espacio de poder. O si estamos ahí, queremos que se agrupen en torno a uno o a una. Y tampoco generamos espacios de poder con agenda. Esto, digamos, tiene como de los años 80 para acá, que varios grupos de la sociedad civil, ante el vacío que dejó el modelo neoliberal, comenzaron a generar espacios de la sociedad civil que se fueron agrupando para tener agendas. Y entonces, sí, ¿no? Llevabas a la congresista que representaba las minorías, llevabas a la feminista que representaba esta lucha femenina. Y me parece que las mujeres tenemos que buscar algunos elementos básicos para poder participar en la política. Uno de ellos es tener muy clara la agenda, es decir, ¿por qué vas a luchar y a qué vas? El otro es pertenecer a colectivos organizados. Un tercero es tener dinero. Si no tienes dinero, que nunca tenemos las mujeres, te encuentras en gran desventaja. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que robar? No, no. Tenemos que buscar la manera entre los colectivos de acuerpar a nuestras compañeras, incluso yo diría de buscar los espacios partidistas que tienen recursos para la actividad de las mujeres, tenerlos, llegar conjuntamente y no que pongan a la novia o a la incondicional del hombre, sino nosotras generar estrategias, ¿no? Y por último, creo que sí es muy importante que las mujeres desarrollemos procesos de formación siempre, 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 junto con la organización. Si no nos vamos formando, nos vamos descalificando. Por ti, ¿no? A las mujeres no nos perdonan envejecer. A los hombres les vale gorro, ¿no? Así puede ser Porfirio Muñoz Ledo, lo seguimos proponiendo. Pero que una mujer sea vieja no te lo perdona nadie, nadie. Entonces es importante fomentar la formación, actualizarnos, estar al día y sobre todo tener muy claro entre todas qué agenda es importantísima, ¿no?
Yo les diría que sí, la política ha destrozado muchas vidas personales. La política no es el mejor espacio para la vida amorosa y en mi caso ha sido muy difícil mantener una familia. Mis hijas han sufrido el síndrome del abandono de la madre. Bueno, algunas de mis hijas, otras no, pero creo que también en la política se puede tener una conducta ética. Eso me ha permitido mantener a mi familia, mantenerme a mí, poderme ver a mí, sostenerme y plantear la ética como uno de los elementos que van a generar alternativas. Por último, quisiera comentarles que en el mundo hoy está cuestionadísimo el modelo capitalista neoliberal, el modelo neoliberal de desarrollo. Todo el mundo anda buscando un modelo alternativo y ahí las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que hacer, pero muchísimo. Entonces yo diría, no se desanimen, no les crean que la política es el espacio más antiético, no les crean que es una cochinada, aunque sí es, lo podemos transformar en todo. Pues eso es lo que yo dejaría planteado hasta ahorita. Tengo unas láminas, pero se me hacía aburrido presentarlas. Pensé que era mucho mejor hablarlo así y estar atenta a lo que ustedes quisieran comentar. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias por estas reflexiones en esta primera provocación, doctora. Esa es la intención, ¿no? Como provocar qué es lo que tienen que decir y que los demás y las demás podamos retomar esas ideas, esas primeras provocaciones para conversar. Nos seguimos con la doctora Lisel. Liselita, ¿nos podrías tú explicar de manera breve, bueno, no tan breve, tienes 15 minutos, es bastante, okay. ¿En qué consiste esta reciente ley de menstruación digna que se acaba de aprobar en el estado de Michoacán? ¿Qué significa esta ley para las mujeres, sus ventajas, sus límites y también cómo hicieron para impulsarla y quiénes estuvieron ahí como actoras estratégicas de eso? Sí, con mucho gusto, Anita. Gracias a todas las que están conectadas. Gracias, Chela, por tus palabras. Y por aquí anda también Elvia, que nos encontramos ayer en Pátzcuaro, ¿verdad? Y nos saludamos con cubrebocas. Ahora nos podemos ver la cara completa. Bueno, pues contarles un poco del tema de la ley menstruación digna en Michoacán. Es un movimiento que ha agarrado muchísima fuerza en el país y a nivel internacional, que resulta que es mi tema de tesis. Entonces pues estoy muy contenta que esto esté sucediendo. Fue como se juntaron un chorro de causas y circunstancias para que esto sucediera, y las personas que llevamos trabajando el tema, que ya llevamos tiempo en esto, pues de pronto hubo como condiciones muy favorables para que sucediera. Las impulsoras del movimiento a nivel nacional es una colectiva que se llama Menstruación Digna México, que es un grupo de 30 organizaciones de la sociedad civil, de investigadoras y de diputadas. Entonces, pues esta organización empezó el año pasado y tomó muchísima fuerza el mismo año pasado. Se metieron 8 iniciativas de ley a nivel federal. Bueno, entre iniciativas, decretos, reformas y algunas solicitudes específicas, por ejemplo, a Profeco y a la Secretaría de Economía, para analizar la calidad de los productos, los precios, etcétera. Y finalmente en Michoacán, en el mes de noviembre, también el diputado Antonio Madrid metió una iniciativa de reforma a la ley de educación para distribuir de forma gratuita productos para gestionar la menstruación en escuelas públicas del estado de Michoacán. Y la buena noticia es que la semana pasada esta reforma se aprobó. Entonces estamos de fiesta, todas las que pertenecemos al movimiento de menstruación digna. Y es un logro importante porque Menstruación Digna trabaja en 3 ejes. El primer eje es la gratuidad, poder tener productos menstruales
disponibles y de forma gratuita, sobre todo en escuelas y de forma gradual. Sabemos que esto implica recursos y presupuesto que no están considerados todavía, pero se tendrán que considerar si ya está aprobada la ley. Entonces la idea es de forma gradual, empezando por los municipios más marginados, empezar a entregar de forma gratuita en escuelas a quien lo necesite y quien lo requiera, productos para gestionar la menstruación, así como se reparten condones gratis en la Secretaría de Salud o en las campañas o en Consida o en estos espacios cuando hay jornadas de salud o lo que sea, algo similar con los productos de gestión menstrual. Y vale la pena aclarar aquí que nos referimos a varios productos, no solo a toallas desechables, que es lo más común. Lo que más se consume en Michoacán son toallas desechables, que no son necesariamente la alternativa ni la más ecológica para el medio ambiente ni para nuestro cuerpo, porque quienes hemos usado toallas desechables, pues sabemos que causan en algunas ocasiones molestia, irritación, infecciones, rosaduras, etcétera. Entonces, bueno, ese es uno de los productos. Otro producto son los tampones. Otro producto son las toallas de tela, que las podemos hacer en casa incluso, y estamos proponiendo que se puedan hacer talleres en las escuelas secundarias y bachilleratos, así como muchas tienen sus talleres de carpintería y de electricidad, pues que haya el taller de elaboración de toallas de tela. Entonces ahí se requiere pues tela, unos patrones y ganas de hacerlo, y así las chicas pueden consumir los productos que hacen con un cierto patrón. Hay muchas toallas de tela en el mercado muy lindas, muy bonitas, de muchos diseños, de telas coloridas, etcétera. Entonces retomar esta propuesta para quienes quieren usar un producto más amigable y quienes no quieren estar gastando cada mes, ¿no? Este es un producto que puedes usar por muchos años. La copa menstrual también, que es una alternativa para quien la quiera usar, es más cara, pero es un gasto de única vez que te puede durar hasta 10 años. Y está la ropa interior absorbente, que son como calzones con varias capas de tela absorbente que se pueden lavar y reusar también por varios años. Entonces estamos promoviendo todos los productos de gestión menstrual. Eso es interesante porque no hay un solo producto que se adapte a las necesidades de todo mundo. Por ejemplo, en una comunidad donde no hay acceso al agua, y no es fácil lavar las toallas de tela o los calzones menstruales o la copa, pues ahí tendríamos que recurrir a desechables. O sea, no vamos a satanizar los desechables porque contaminan. Sí, sí contaminan, pero si resuelven en algún sentido para algún sector, pues son bienvenidas, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto importante de la ley que se aprobó acá es la educación menstrual. La idea es gratuidad de productos menstruales y educación menstrual en las escuelas de educación pública. Y creemos que aquí es donde está la clave para cambiar un poco el discurso. Estamos acostumbradas a escuchar que la menstruación es algo horroroso, etcétera. Ay, me silenciaron, ¿ya? ¿En dónde me quedé? ¿En el tabú? ¿A eso escucharon o no? Bueno, con la educación menstrual, la idea es quitar el tabú y el estigma de que la menstruación es algo horroroso, porque pues no necesariamente habrá mujeres que lo vivan como algo terrible y doloroso, porque sí hay mujeres que sufren cólicos fuertísimos, que las incapacitan de plano, que no se pueden parar de la cama, que también hay que respetar y entender eso, pero no tiene que ser doloroso y terrible para todas. Más bien, queremos darle el enfoque al ciclo menstrual o al ciclo ovulatorio menstrual en su conjunto, que no solo son los días de sangrado, sino todo el proceso completo de ciclicidad de nuestro cuerpo, que nos pone a veces más productivas, a veces más introspectivas, de distintas formas, ¿no? Entonces, vale la pena considerarlo completo. Y bueno, entonces regreso al tema de la educación. En las escuelas queremos transmitir el mensaje de que el ciclo menstrual es un indicador de buena salud, no una cosa horrorosa y asquerosa. Entonces sí es un cambio como bastante drástico que se puede transmitir de generación en generación. Vemos que la menstruación no es solo un tema fisiológico, tiene implicaciones para la vida de las mujeres, para su salud sexual y reproductiva, para decidir si se quiere embarazar o no, cuándo iniciar su vida sexual. Estas son elementos en los que la menstruación incide, y esto, bueno, está demostrado en investigaciones desde hace varios años en varios países. Estamos intentando generar más datos para Michoacán y para México, y pues vamos por buen camino. El segundo eje en Menstruación Digna México, después de la gratuidad, es la eliminación del IVA, porque los productos de gestión menstrual tienen una tasa del 16%,
como si fueran bienes de lujo. Y resulta que no son bienes de lujo, son artículos de primera necesidad que no deberían estar gravados. De por sí tenemos esta desventaja de que son productos que solo las mujeres compran y los varones no, entonces el presupuesto, digamos, que se tiene que designar a ello es algo que los hombres no tienen que disponer, ¿no? Entonces, ese es el segundo eje del trabajo de Menstruación Digna México. Y el tercer eje es la investigación, generar más datos y hablar entre las investigadoras en el país que estamos trabajando el tema para compartir información, compartir enfoques, etcétera. Existe ahora en Estados Unidos una corriente que se llama estudios críticos sobre menstruación. O sea, ya es toda una corriente nueva de pensamiento de cómo abordar el tema, muy interesante, y que dice que las soluciones no deben estar basadas en productos, sino basadas en educación. Por eso estamos contentas de que la ley de Michoacán contemple ambas cosas. Contempla los productos y contempla la educación menstrual. Entonces, bueno, en cuanto a la ley, ahora quiero comentarles algunos aspectos de la menstruación para que la pensemos un poquito diferente. Estamos acostumbradas a pensar en la menstruación como un tema privado, como algo que me sucede a mí tal vez en la intimidad de mi hogar, pero pues no, resulta que yo menstruo en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en el parque, en el cine y a donde sea que yo vaya, ¿no? Entonces este es un primer aspecto. Otro aspecto es que el 33% de la población menstrua durante aproximadamente 35 años de su vida, entonces este es un gran número de personas y de días y de productos y todo, y vale la pena considerarlo. En cuanto a aspectos fisiológicos, les digo, está la parte de verlo o como un problema o como un indicador de salud. Está la parte de los dolores, considerar a las personas que tienen dolores muy fuertes e incapacitantes y que requieren, digamos, un trato especial, que requieren una incapacidad laboral o en la escuela o lo que se requiera, o que se requiere atender, digamos, y está la relación con el propio cuerpo. Yo concibo, por ejemplo, si yo concibo mi menstruación como algo sucio, pues algo sucio que viene de mi propio cuerpo, pues es como que interfiere un poco con la percepción que yo tengo de mí misma, ¿no? Si lo veo como un indicador de salud, digo, bueno, pues puedo observar mi ciclicidad, puedo observar mi flujo menstrual y ver qué está pasando con él y por lo tanto qué está pasando con mi salud. Está la parte de los aspectos bioambientales, entonces está lo ambiental en lo micro y en lo macro. En lo micro es qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con los productos que entran en contacto con mi cuerpo. Lo que les decía, causan rosaduras, por ejemplo, un tampón me puede resecar mi flora vaginal, si es de esos súper extra archi absorbentes con un chorro de químicos. Entonces, bueno, vamos observando qué tal nos funciona a cada quien en el cuerpo, y está la parte ambiental en lo macro, de qué tanto contaminan los productos que usamos, sobre todo si son desechables, ¿no? Bueno, pasando al siguiente aspecto de la menstruación, están los aspectos socioculturales. Podemos hablar de la etiqueta menstrual, de cómo nos referimos a la menstruación, si la llamamos por su nombre, así como a las partes del cuerpo, o si le decimos la maldición, o Andrés el que viene cada mes, o las así que andamos como en secretito, susurrando o escondiendo nuestros productos para que nadie se dé cuenta. Gracias, Anita. Entonces, bueno, la etiqueta menstrual es cómo lo vivimos, cómo lo hacemos en nuestra casa y cómo lo transmitimos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Si lo hablamos en la casa o no, en la mesa o no, frente a los hombres o no. Entonces son cosas sobre las que vale la pena reflexionar. Y pensemos que la menstruación es una puerta de entrada para hablar de sexualidad y hablar de otros procesos corporales. Está la menstruación, el embarazo, las relaciones sexuales, el parto, la menopausia, la lactancia, todos estos son procesos naturales del cuerpo que que en mucho sentido han sido medicalizados como si fueran enfermedades que tuvieran que curarse o arreglarse, y pues no lo son, ni son enfermedades ni tienen que curarse, son procesos naturales del cuerpo de los cuales debemos tener como un rol más protagónico, ¿no? Más que estaría padre que supiéramos más de nuestro cuerpo nosotros que el médico, por ejemplo. Entonces, bueno, en los aspectos socioculturales están las decisiones y las formas de gestionar nuestro sangrado, o sea, qué productos vamos a usar, si vamos a hablar o no de ello, si nos da vergüenza o no, etcétera. Están los aspectos económicos. Podemos hablar aquí de la pobreza menstrual, de las personas que no tienen recursos suficientes para adquirir los productos menstruales, que pueden incluir tal vez
un ibuprofeno si sientes dolor, y los productos de gestión menstrual en general, y la industria, toda la industria que hay alrededor de la menstruación es enorme, ¿no? Las empresas que hacen productos menstruales pues tienen un mercado grandísimo, recurrente de personas que compramos y compramos productos cada mes o cada X tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente, los aspectos públicos, lo que les decía de la medicalización, el abordaje que se da desde el sector educativo, que básicamente se explica esto, al menos en México, en quinto de primaria, en el libro de Ciencias Naturales, y solo se habla los aspectos fisiológicos de la menstruación, y se suele separar a niños y a niñas en esa conversación, y pues bueno, les da como mucha pena y mucha cosa, y seguramente a los profes también les da mucha cosa hablar del tema. Entonces, la educación menstrual y sexual también empieza por los profes para que sus propios procesos los puedan como reivindicar y acomodar de una mejor manera para poderlos transmitir mejor. Entonces, bueno, tenemos indicadores de ausentismo laboral y escolar de las personas que faltan a la escuela o a trabajar por estar menstruando, que no son tan altos como en otros países, pero que sí vale mucho la pena tomar en cuenta. Entonces, bueno, hasta ahí dejo las inquietudes sobre menstruación. Espero haber despertado algunas inquietudes. Muchísimas gracias, Lisel, súper en tiempo, de hecho te quedaban 2 minutos. Y me llama la atención dentro de tu charla, como todas las ideas que nos avientas, ¿no? Mirar la menstruación desde diversos ángulos, digamos, lo que me llama más la atención es como un factor también de desigualdad, ¿no? Que genera absentismo en las, pues porque puede que no haya acceso para ni baños en zonas remotas o en zonas rurales, no existan las condiciones, que no existan productos o que simplemente no haya acceso adecuado a baños. Eso es un tema muy interesante. Muchas gracias por despertarnos inquietudes. Vamos a pasar con la doctora Elvia. ¿Qué te parece, Elvia, si nos compartes de tu experiencia y tu conocimiento cuáles han sido los principales avances en materia legislativa respecto a los derechos de las mujeres y si pudiera señalar los grandes pendientes de dichas transformaciones normativas? Sí, Anita, con mucho gusto. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y para todas. Siempre es un placer poder coincidir con mujeres tan brillantes como las que hoy tenemos el gusto y el placer de escuchar, y especialmente porque en estos eventos justamente hay como esta posibilidad de darnos cuenta que estamos acompañadas, que todo lo que se está construyendo desde la agenda, o más bien desde el Estado, es producto de las luchas colectivas. Porque yo quiero iniciar justamente con esta frase, y además dentro de una institución que quiero mucho y respeto como es el YUD, que me ha abierto las puertas, pero creo que sobre todo se ha abierto la posibilidad de que la educación sea el gran agente transformador respecto de lo que ahorita enfrentamos como sociedad. Yo quiero iniciar porque justamente creo que mucho de lo que se ha logrado en el campo de la agenda legislativa y las reformas normativas tiene que ver con esta frase que a mí me gusta mucho porque fue la bandera del movimiento feminista en la década de los 60, donde se decía que lo personal es político. Y efectivamente esta frase acuñada por la feminista norteamericana Kay Miller nos lleva justamente a pensar en esta posibilidad de que no podemos pensar que existen soluciones personales, sino que hay respuestas colectivas a problemas colectivos. Yo creo que este es un punto central para analizar el tema de la agenda, porque creo que uno de los primeros avances, y me voy a intentar ir muy rápido porque sí hemos logrado avances significativos, creo que justamente el tema de menstruación digna es sacar de lo privado un asunto que es público, que transversaliza el cuerpo de las mujeres, pero como también en su momento lo fue la violencia en la década de los 80s, cuando todavía había esta resistencia por parte del Estado de entrar a ese espacio privado, que era justamente la familia, que además se consideraba como un espacio intocable, donde los trapos sucios se lavaban en casa. Y entonces el Estado no quería regular las relaciones ni la dinámica de lo que pasaba en casa, porque se pensaban que eran problemas aislados, que era algo que debería de mantenerse en la secrecía, porque además era algo que daba mucha vergüenza comentarlo en términos públicos. Y entonces, derivado de esta presión que se va a generar especialmente a partir de estas grandes conferencias de las mujeres, donde
todas las mujeres del mundo transitaban por experiencias de vida, dependiendo solamente de la edad, del espacio cultural, del territorio en el cual se encontraba, pero un punto de unión o un punto de identificación en ese momento fue que todas transitaban por experiencias de violencia en algún momento de su vida. Y entonces justamente es cuando se acuña el concepto de violencia contra las mujeres o violencia de género, que después va a quedar plasmado en una de las convenciones internacionales más importantes, como es la Convención de Belén do Pará, que para mí lo significativo y lo valioso que sigue teniendo esta convención es que por primera vez nos va a definir qué es lo que se va a entender por violencia contra las mujeres. Es decir, no solamente pensar en la agresión física, sino todos estos simbolismos, todas estas conductas que enfrentamos y que resistimos a través de nuestros cuerpos, que tiene que ver justamente con culturas patriarcales, donde las relaciones de poder, como lo decía la maestra Chela, van a encontrar justamente su peor forma de expresión en los ejercicios de violencia contra las mujeres. Entonces, lo que logra Belén do Pará es que nos va a resignificar lo que es la violencia contra las mujeres. Y un segundo elemento que también me parece muy importante es que va a especificar en qué ámbito se va a producir la violencia. Y va a intentar explicarnos a qué responde la violencia, bueno, a relaciones desiguales de poder. Pero el punto, así como la cereza en el pastel, es que Belén do Pará nos va a decir, pero además es una responsabilidad de los estados el combate a la violencia contra las mujeres. Entonces, a partir de este posicionamiento político que hace esta convención y que obliga a todos los estados que ya la habían suscrito y ratificado, es que se tienen que empezar a generar una serie de mecanismos, de propuestas para combatir la violencia en contra de las mujeres. Porque además la política estaba en una visión muy asistencialista, donde solamente se remitía al tema de la atención. Y entonces durante por lo menos 2 décadas, el abordaje de la violencia fue solamente en el plano de la atención. Entonces me parece que un avance importante que hemos tenido, que aún no hemos logrado un acceso a la justicia en términos de igualdad, porque también creo que un elemento que es importante es que muchas veces el acceso a la justicia para las mujeres va a transitar por un tema de clase económica, de etnia y de racismo. Es decir, esto que decía el presidente de la Suprema Corte, que me parece una opinión muy acertada, cuando se hacía el análisis en el tema de la interrupción legal del embarazo, donde dice es que las que están en la cárcel son las mujeres pobres. Las que tenemos en la cárcel acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco son las mujeres pobres, porque las mujeres ricas tienen la posibilidad de abortar en condiciones seguras, donde se van a clínicas especializadas, pagan un buen médico, no están en la cárcel y no transitan por la experiencia de haber ejercido un derecho que las puede llevar o a la privación de la vida o a la privación de la libertad. Entonces, creo que el tema de la justicia sigue siendo uno de los grandes pendientes. Hemos logrado avances significativos, pero no está agotado el tema. Un segundo avance que me parece importante tiene que ver con el tema de la participación política de las mujeres. Creo que la reforma del año 2014 ha sido una de las más importantes a nivel nacional, donde una acción afirmativa, que eran las cuotas de género, transita a elevarse a un principio constitucional, donde los partidos ya no están en esta idea de que si postulo 30-40, 30-60, 70-30, sino que ahora por ley 50-50, o de manera obligada. Ay, oye, si yo no me digo Rosita Bonita, ¿quién? Por eso, a ver, luego por eso... ¿What? ¿Qué pasó ahí? Se abrió un micro, pero ya está. Ok. Perdón, Elvia. Sí, continúa. Ahí está, ok. Bueno, después de la intervención de nuestra amiga Rosita Bonita, decía yo que un segundo avance significativo en materia de participación política me parece que es el tema justamente de la paridad, que si bien por sí misma no nos va a garantizar una igualdad sustantiva, la paridad por lo menos se ha convertido en el mejor instrumento que tenemos en este momento para que las mujeres vayan avanzando hacia temas de mejor competitividad electoral. Es decir, que podamos transitar estos espacios bajo una cancha más pareja. Que, ojo, insisto, por sí misma la paridad no nos va a garantizar 20 mujeres diputadas, 56 presidentas municipales, porque también tenemos que seguir trabajando en el entorno económico, social,
cultural. Es decir, si no cambiamos esta idea de que las mujeres deben estar en casa, de que no son buenas para gobernar, pues obviamente podemos aventar 100 mujeres de candidatas, pero si la ciudadanía no confía en ellas o consideran que no es un espacio para ellas, el espacio público, ¿de qué nos sirve tener mujeres candidatas si no van a ser votables? El tema económico también transita o transversaliza el tema de la participación política, porque seguramente la maestra Chelita podrá tener más datos en ese sentido, pero por lo menos de acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial, las mujeres estamos inmersas en la población más pobre del mundo. Es decir, somos solamente dueñas de aproximadamente el 10% de las riquezas que hay a nivel mundial. De la tierra solamente somos dueñas del 1%. Entonces, ¿cómo pensamos salir a hacer una campaña política si las condiciones económicas no están dadas para que las mujeres podamos salir a una contienda electoral cuando el tema del recurso económico es determinante para poder llegar? Entonces, creo que la paridad, si bien ha significado un avance importante y es lo que ahorita nos está permitiendo mayor inclusión de las mujeres, por sí misma no nos va a garantizar la igualdad sustantiva. Un tercer avance que también me parece muy importante es la regulación que se ha hecho en materia de violencia política por razones de género o violencia política contra las mujeres, que también tiene como finalidad combatir todas estas conductas que de alguna manera intentan limitar el ejercicio pleno de los derechos de participación política de las mujeres, y que si bien hemos logrado generar condiciones más o menos ya más pacíficas para que las mujeres salgan a hacer campaña, hay otros sectores a los que también tenemos que buscar la forma de que a partir de su cosmovisión, a partir de sus propias necesidades, también las mujeres puedan participar de una manera mucho más segura y más plena. Y me refiero un poco a lo que sucede en las comunidades originarias, donde todavía, por un tema de usos y costumbres, las mujeres a veces no se les permite participar en la asamblea, algunas acuden únicamente con derecho de voz, pero no de voto, y entonces quienes terminan tomando las decisiones, pues son los comuneros, que sí tienen derecho a voz y voto, pero que todavía las mujeres se enfrentan muchas resistencias para formar parte de los órganos de gobierno tradicionales. Y esto va desde un consejo mayor, un consejo de administración, un consejo comunal, que son como las modalidades que han ido adquiriendo los pueblos y comunidades originarias de Michoacán para poder organizarse políticamente. Entonces, creo que esos avances han sido importantes. Todavía tenemos muchos retos. Me parece que el tema de la brecha salarial es uno de ellos, creo que es muy importante, porque hay estudios muy interesantes donde dicen que las mujeres seguimos ganando 50 pesos menos del salario mínimo. El tema de la interrupción legal del embarazo me parece que es un tema que también está como una deuda pendiente, donde la posibilidad de poder acceder a este derecho implica no solamente el transitar una interrupción de manera segura, acompañada, cuidada, sino que también tiene que ver con un ejercicio de autonomía, de apropiarnos de lo único que al final del día nos pertenece, que es nuestro cuerpo. Y creo que sí, como bien lo dice Lisel, un avance significativo, bueno, fue esta regulación en cuanto al tema de una menstruación digna. Sin embargo, yo aquí quiero ser muy puntual y con esto cierro. Yo espero que a la par de que el Congreso aprobó esta reforma de ley, también apruebe el recurso que se requiere para poder implementar todo esto. Porque una copa menstrual no es fácil que una ama de casa, una madre de familia la pueda comprar, más o menos oscilan entre 300, 400 pesos. El estar comprando toallas desechables también o de tela implica comprar un material para estarlas lavando, estarlas cuidando. Entonces, me parece que a la par de esta propuesta se tiene que generar el recurso para que esta propuesta pueda transitar. Porque si no va a pasar lo mismo con las políticas públicas, que bien lo dice el maestro Luis Aguilar. De nada sirve una política pública que no va acompañada de recurso económico. Si no va acompañada de recurso económico, no basta de ser una buena intención. Y yo cierro con esto. Gracias. Muchísimas gracias, Elvia. Qué interesante los avances que nos has mostrado en materia legislativa y algunas de las transformaciones en esa arena. ¿Qué les parece si abrimos un espacio de preguntas o reflexiones por parte del público para que también nos cuenten qué les generaron estas provocaciones de las tres amigas y volvemos con una segunda ronda de participación de ellas mismas de unos 8 minutos por persona, ¿les parece? Las, digamos, de Graciela, Lisel
Elvia. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, María Elena. Hola. Hola. Gracias. Pues mira, más que pregunta, felicitar por la charla de las tres grandes amigas que nos han comentado estas experiencias. Bien dijo la maestra Chela, somos muchas en un padrón electoral en el que no lo hemos podido o sabido utilizar. Pero también aquí creo que tenemos que cambiar ese tabú de que el hombre público es el exitoso y que la mujer pública es la mujer de la calle, en sentido negativo. ¿Me explico? Lo dice creo que Marta Lamas, que no es igual el concepto que se tiene del hombre público y la mujer pública. Y esto que habla la maestra Chela de este proceso de formación en la política es cierto, porque desde las organizaciones o desde el grupo X de mujeres, generalmente decimos necesitamos aliadas en el Congreso, aliadas en el Poder Ejecutivo, aliadas en el Poder Judicial, pero cuando nos dicen, ¿quieres ser presidenta de la asociación? Ay, yo no. ¿Quieres ser la delegada sindical? Ay, no, es que no, mi familia. Y el otro es que tenemos ese concepto de política como sinónimo de corrupción. Entonces, creo que la formación de mujeres es importantísima. Por el otro lado, para Lisel, digo, igual a todas les queda una invitación abierta. Me gustaría tener el teléfono de contacto de Lisel para invitarla a un programa en la estación de Radio Candela, para que nos explique un poco al auditorio esta cuestión de la ley. Y me parece también importante que se hable de exactamente lo que decía Lisel, con palabras adecuadas. Nos da miedo porque decimos, ay, ya me visitó el de cada mes, Andrés, etcétera. Esto sucede como con el embarazo. Si se fijan, coloquialmente y siempre nos dicen, ¿y cuándo se alivia? O ¿y cuándo te alivias? Como si el embarazo fuese una enfermedad. Entonces me parece que tenemos que ir posicionando justo esta parte tan interesante. Y por la otra, excelente lo que la doctora Elvia también maneja en el sentido de los avances y las deudas que todavía tienen los gobiernos para con nosotras. Lo que rescato aquí, felicito, es que podemos, dijo la maestra Chela, no sabemos trabajar juntas, pero me parece que esto lo tenemos que ir cambiando, sin duda, paso a paso. Nunca es tarde, aunque llevemos ya años en este proceso de decir vamos a cambiar, pero creo que sí es importante, y más ahorita en la cuestión de política, empujar a más mujeres a ocupar cargos, pero también decía Elvia, no nada más porque sea cumplir con un cierto número, tenemos que capacitarnos, creérnosla nosotras mismas para trabajar con toda esta intención de un cambio en nuestra sociedad. Así es que bueno, pues esos son mis comentarios y la enseñanza que me dejan de estas charlas tan interesantes. Así es que Lisel, ya estoy viendo ahí tu correo para extenderte la invitación y nos ponemos de acuerdo con la conductora del programa para que nos digas qué día puedes presentarte. ¿Sale? Pues muchas gracias y al instituto también por generar estos foros. Gracias, María Elena, por tu resumen tan bueno de las tres expositoras. Vamos a darle la palabra a Sonia Aburto, que la estaba pidiendo también, por favor. Ok, nuevamente. Buenas tardes, un placer saludarlas y bueno, estar participando y sobre todo aprendiendo, ¿verdad? Porque es súper importante aprender de mujeres tan valiosas y con una trayectoria tan reconocida en el estado de Michoacán como es Chela Andrade, Elvia Higuera y bueno, pues a Lisel no tenía el gusto de saludarla, pero me parece súper interesante, Lisel. También después me gustaría contactarte porque a ver qué podamos hacer juntas respecto a la difusión. Yo soy realizadora audiovisual documentalista desde hace 14 años y mi prioridad son las niñas y las adolescentes. A eso le dedico mi vida, a plasmar todo lo que tenga que ver a través del audiovisual y encaminado exclusivamente a niñas, adolescentes y niños.
De hecho, les quiero compartir que por ahí acaba de salir un documental que habla precisamente sobre equidad de género en las niñas y adolescentes de las colonias de Morelia. Lo estamos así estrenando. Tuvimos la dicha de que la amiga Elvia Higuera participara. Wow, yo estoy fascinada porque ya lo tenemos, este documental, ya nos lo pidieron para un festival en Bolivia y otro en España y Cuba. Entonces, bueno, por ahí la amiga Elvia va a andar rolando, ¿verdad? Con todos sus comentarios tan interesantes. Y bueno, pues yo tengo tengo preguntas para cada una de ustedes, ¿sí? Que me parece que son súper, súper importantes. Y bueno, como les decía, mi prioridad son las niñas y las adolescentes. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle a la maestra Chela Andrade, ¿cuál es la propuesta, Chela, como política que tienes tú, como propuesta política al cabo de todos estos años, desde tus 14 años que tuviste, que empezaste en este rollo? Se me hace muy interesante porque ¿qué pensaba Chela Andrade? A mí me deja por ahí, ¿no? A sus 14 años, cuando se quería dedicar a la política. Wow, eso luego también lo platicaremos personalmente, porque sin duda a mí me interesa por esos 14 años que manejas, ¿no? Desde los 14 años. Y bueno, yo quisiera preguntarte concretamente, ¿qué tienes pensado para garantizar la salud mental y qué propuestas tienes para que las niñas y las adolescentes tengan un bienestar, ¿no? Porque yo no escucho en ninguna de ustedes tres, en ninguna de las tres escuché, a excepción bueno, de la cuestión de la menstruación, pero no escuché que ninguna esté enfocada a niñas y adolescentes. Y a mí me súper. Entonces, si hay mujeres, entonces otra vez volvemos al tema de los votos, ¿no? Que a mí esa palabra de buscar votos me resulta sumamente incómoda, que nada más se enfoquen en esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, yo quisiera escucharte qué hay dentro de ti, dentro de las propuestas como política que tienes, que le garanticen a nuestras niñas y adolescentes un bienestar en todas las áreas de su vida. Gracias, Chela. Me gustaría saber si hay alguna otra reflexión, comentario o pregunta para que al final cada una de las participantes puedan dar salida. ¿Digo las tres preguntas entonces? Sí, por perfecto. Favor. Y que las vayan ahí anotando nuestras amigas. Ok, muy bien. Entonces, Gracias. bueno, continúo con Lisel. Y Lisel, yo te quisiera preguntar también, y sigo, o sea, para las tres va el mismo rollo de niñas y adolescentes. ¿Cuál es la propuesta que tú crees que sería buena, benéfica, para que las niñas y adolescentes, en una cuestión emocional, sobre todo a mí me interesa muchísimo esta parte, ¿no? Que les haga la menstruación más libre y relajada? Te pregunto porque yo menstrué a los 15 años y para mí fue impactante porque fue un dolor increíble, físico y emocional desde los 15 años, ¿no? Entonces yo quisiera contribuir con un trabajo audiovisual en donde podamos hacerles más llevadera, más bonita, menos traumática esta parte emocional precisamente de la menstruación. Yo he tenido niñas en cursos de cine que a los 8 o 9 años ya están menstruando y es verdaderamente traumático, ¿sabes? O sea, lo comentan de una manera dolorosa y me han dicho, maestra, es que a mí no me gusta, o sea, yo no, o sea, por esta parte de la menstruación, ¿saben? Reniegan de su condición femenina, ¿no? Y esto me preocupa de manera, híjole, súper fuerte, ¿no? Entonces, yo quisiera que me contestaras esta parte porque tampoco escuché mucho al respecto, se enfoca más en las mujeres, ¿no? Hacerles menos traumático, pero las niñas y adolescentes no escucho nada de esto. Y bueno, para Elvia, bueno, escucho esta parte tuya de materia legislativa, y se me hace muy, muy interesante que lo que manejas para las mujeres, ¿sale? Pero también vuelvo a lo mismo. ¿Qué piensas tú que está haciendo el Estado en materia legislativa actualmente, precisamente para garantizarles a las niñas y adolescentes una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué dicen, no? Los legisladores, las leyes.
en todos los sentidos, ¿no? De seguridad, de salud física y mental inclusive, y qué se contempla precisamente para garantizarles una vida menos violenta, carajo, menos traumática en este sentido, ¿no? Porque las niñas a sus 8, 9, 10 años, hay algunas que ya tienen un cuerpo más desarrollado, ¿no? Y les preocupa mucho esta parte de que ya se le ven senos, y que los hombres les faltan el respeto. Entonces ya empiezan ellas, fíjense, en una cuestión emocional, a taparse sus partes, ¿no? Porque, híjole, que no se me vea tanto busto, que no se me vea glúteos, etc., ¿no? Entonces, bueno, también esta parte me gustaría escucharla y bueno, pues con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tus interesantes preguntas y tu ímpetu. Quisiera saber si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, si no, para darle paso a nuestras queridas ponentes. ¿No? Estoy buscando manitas porque no me salen todos en el tablero. Ok. Muy bien, bueno, aquí solo leo este comentario de Sofía. En nuestro estado hay mucho tabú sobre la menstruación. Es complicado hablar en comunidades que no lo permiten. Padres de familia, saludos. Muy bien. Entonces vamos a entrar en la ronda 2. Empezamos con la doctora Chela Andrade. Ana, perdón. Sí, Fabi. Sorry. Querían hacer una intervención por acá, Erandi. No sé si todavía quiera hacerla. Antes de... Perdón, no te vi, Erandi. Adelante. Es que como no me gusta poner las manitas en el... Y yo por acá así de... No, perdón. Primero agradecerle al instituto por la charla. Yo solamente tengo el gusto de conocer a Elvia. Y esto que está planteando... se me fue el nombre ahorita de la maestra. La de la menstruación. Lisel, sí, perdón. Sí, me parece muy interesante. Yo ahorita me acordé de una película vieja, mexicana, creo que se llama Perfume de Violetas o Perfume de Violeta, si mal no recuerdo. Y trata sobre este tema, 2 chicas de secu, posición económica baja, y cómo lidian. Es un grave problema porque pienso que la educación es básica, pero desde casa. Si no se tienen, si los papás y las mamás no tienen una buena educación, pues es un poco más complicado quizá transmitirlo a las hijas y a los hijos. Bueno, a las hijas en especial, los niños no tienen esta cuestión. Quizá tendrán otras, pero por lo menos la menstruación no. Se les tendrá que educar en otros sentidos, ¿sí? Para no estarse burlando, para no estar, sí. Para no ser irrespetuosos, ¿no? Cuando alguien a lo mejor se siente mal por estar atravesando por este periodo, literal, periodo. Pero quiero hacer el énfasis en educación. Yo creo que, yo tuve mucha fortuna de no haber sido criada en torno a tabúes corporales. Mi papá es médico, mi mamá es médica, y pues para nosotros siempre fue como lo que es, algo normal, un cambio que tiene tu cuerpo, que experimenta, y que sí es cierto, hay personas que la viven más dolorosa, menos dolorosa, cada quien tiene que ir aprendiendo y saber cómo manejarlo dentro de lo posible. Pero yo creo que sí es muy importante que más allá de una simple cuestión fisiológica, como se puede manejar en las escuelas, como tú comentabas en el libro de quinto de primaria, se aborde un poquito más allá. Pero tiene que ser a la par, ¿sí? Porque la escuela no puede suplir de ninguna manera lo que la casa, la educación de casa debería de estar haciendo. Y si en casa está esta gran laguna, entonces estas mujeres, futuras mujeres, solo se van a quedar con lo que están recibiendo, con la información de la escuela. Y me parece que también ellas están careciendo, ¿no? de algo, de una relación incluso hasta más cercana, ¿no? Con la mamá.
O si tenemos hermanas, pues a lo mejor con la hermana, o sea, oye, ¿cómo te sientes? Oye, fíjate que ponte esto, ponte el otro, tómate el té, reposa un poquito, X, ¿no? Yo creo que remedios sabemos más de alguno. Y yo creo que eso que tú, yo no sabía, para mí ha sido todo una, wow, esta ley menstruación digna y lo que acabas de mencionar, eso me alegra, aprender algo nuevo, porque también yo lo puedo replicar. Yo trabajo con chicas y chicos de bachillerato, entonces esto fácilmente se puede ir así como que no queriendo, transmitiendo, ¿no? Vinculándolo, poniendo foquitos rojos, señalando. Pero, insisto, creo que la educación definitivamente puede ser un elemento de gran ayuda, no solo para términos de menstruación, sino en otros terrenos. Gracias. Muchísimas gracias, Erandi. Voy a leer estas dos y entramos a la ronda 2, ¿les parece? Rosalba Ramblas menciona, creo que aunque en casa se reciben pláticas de este tema, el entorno que se maneja en las escuelas debería incluir a los adolescentes hombres, pues surge el morbo en esta etapa. Qué buena recomendación, Rosalba. Betty Saldaña, ¿qué tanto aportan los movimientos feministas actuales en relación a los derechos humanos de las mujeres en México? Pregunta para la doctora Graciela y la doctora Elvia. Gracias. Alejandra Valencia nos comenta la importancia de tocar este tema desde la primera infancia, hablando del jardín de niños, porque considero que no solo es de jóvenes y adultos. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios y sus interesantes preguntas. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora Chela Andrade. Elvia, ¿quieres decir algo antes? Sí, nada más un favorzote, Anita. ¿Crees que pudiéramos, intervenir? Lo que pasa es que tenemos otro conversatorio ahorita con la maestra Chela y ya nos están diciendo que ya nos están esperando. Perdón. Sí. No, tranquila. Entonces, si quieren, intervengan juntas o como... No, si quieres que empiece la maestra Chela y ya después sigo luego tú y luego Lisel, ¿sí? Ok, bien. Perdón, gracias. No, tranquila, buenísimo. Muy rápido, lo primero que les quiero decir es que ojalá, Sonia, se nos quite la idea de que la política y los votos nos dan asco, porque así nos han hecho sentir. Y así es, pelear adentro es una situación difícil y entre menos estemos las mujeres, más se vuelve un asco. Y si están las mujeres que no son orgánicas, que no tienen una agenda y un compromiso con muchas otras, pues están en una agenda que no es la agenda de las mujeres y no es la agenda de la humanidad. Yo quisiera muy brevemente decirles y también recomendar a Lisel, en efecto, el asunto del dinero es muy importante. Y creo que la Secretaría de Salud junto con Educación, y aquí contesto a Sonia, tienen que ir a la par. Yo me inscribí como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Michoacán y en mis propuestas lo que tenía planteado era que caminaran juntas la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y Bienestar. No podemos pensar en un país distinto si no entramos muy fuerte con la niñez desde la etapa inicial. No solo las niñas y las adolescentes, desde la etapa inicial se necesita prefigurar una idea de ciudadanos y ciudadanas que generen otro México. Y eso está en la educación, pero con salud y con programas que apoyen a sus familias. Quiero comentarles muy brevemente que esta idea de que la política es guacala, la asumen y nos educan y nos conducen la televisión, los noticiarios, que no informan sino forman una opinión. La iglesia, no lo tocó Lisel, pero yo sí lo toco. O sea, ¿cómo es posible que resulte que es el producto de un pecado la menstruación, ¿no? Eso no. Y sí tenemos que pensar que los espacios donde fuera de la casa
que no es fácil, porque lo común es que estemos en la casa, fuera de la iglesia, fuera de la escuela, fuera de lo que es bien visto socialmente, generemos un espacio para juntarnos, para decidir, para discutir, para hacer. Y quiero comentarle a Elvia que falta todavía muchísimo en la paridad, Elvia, incluso en la violencia política de género. No es fácil determinar esta violencia política porque te dicen, pero no fue porque eres mujer, ¿no? Y claro que no es porque eres mujer, sino porque eres competitiva ante los hombres, y no coincido con que la ciudadanía no va a querer votar por mujeres. Ahí es donde hay que obligar que los municipios donde hay mayor votación se reserven para mujeres y para hombres de manera equitativa, porque si lo hacen los partidos, seguimos teniendo la problemática de que va a ser conforme obtuvieron más votos los partidos y siguen quedando más hombres electos que mujeres electas. Y la confianza hacia las mujeres, yo puedo hablar por lo que me pasó a mí. Convocamos a 42 autoridades o a 42 localidades de cerca de 14 municipios que tenían consejos indígenas. Hicimos un webinar como estos y les pregunté si les dolería algo votar por una mujer. Y la mayoría dijeron que estaban dispuestos, estaban encargados de bienes comunales, los jefes de tenencia y encargados del orden y cargueros. Fue una reunión increíble, muy bonita, donde solamente en una comunidad dijeron, pues no es fácil, maestra Chela, por nuestras costumbres, pero dependiendo de la persona y sabiendo quién es la persona, creemos que ahora sería mejor votar por una mujer. Fue hermosísimo esa reflexión de los compañeros, y yo creo que cada vez más vamos avanzando a que la gente tenga confianza por las mujeres. Para trabajar con las niñas, con las y los adolescentes, tenemos que irrumpir el espacio, tenemos que generar en el territorio espacios mucho más colectivos, desprivatizar las escuelas. Las escuelas públicas se cierran para la comunidad. Las escuelas públicas tienen que abrirse en los tiempos donde no están ocupados con los niños en el proceso de aprendizaje a la comunidad. Hoy los vemos, todo está cerrado, ¿no? Pero es increíble que el espacio más cerrado sean las escuelas, cuando las escuelas deberían de ser el espacio comunitario por excelencia, como es un poco en Estados Unidos, en otros países. Y por último, les diría que si avanzamos realmente en democratizar la política no tiene que ser un asunto de los políticos. Los políticos tendrían que estar, y tenemos que estar, rindiéndole a la ciudadanía mucha información de lo que hacemos todos los días, no solo con la página de transparencia, sino instaurar modelos de información continua. Siempre lo hice en desarrollo social, en educación, ahora en becas. Establecí mecanismos de información diaria de lo que se hace. Y eso me parece que hay que exigirlo entre todas y todos. Tan, tan. Gracias, maestra Chela, perdón, doctora Chela. Vamos a pasar con la doctora Elvia. Lisel, ¿te podemos dejar ahorita? Gracias. Gracias, Lisel. Gracias, Anita. Bueno, aquí dando continuidad a lo que comentaba la maestra Chelita, y bueno, en relación a la pregunta que nos hacía Sonia, fíjate, Sonia, que efectivamente tenemos marcos normativos muy garantistas. Es decir, tenemos en el caso de Michoacán una ley que protege a los niños y las niñas, tenemos una Convención de los Derechos de los Niños, que es un documento que data de 1980 y que es un documento maravilloso, porque justamente va a establecer todas estas obligaciones que tienen los estados
para salvaguardar la vida, la integridad, la salud, el pleno desarrollo de los niños y las niñas. Sin embargo, como a veces sucede en el tema de las leyes, y por eso hacía mención en esta reforma sobre el tema de la menstruación digna, que en muchas ocasiones esas reformas a los marcos normativos o esas leyes no se traducen en política pública. Entonces, el grave problema que tenemos en muchas ocasiones es que podemos tener los mejores marcos normativos, podemos tener leyes muy vanguardistas, leyes acordes o armonizadas a los tratados internacionales, pero el tema es que si esa ley no va acompañada de una política pública, de un presupuesto, no pasa de ser una buena norma. Es decir, hasta ahí queda estancada. Entonces, en el tema de los niños y las niñas, creo que comprendo tu preocupación por las adolescentes. Digo, un dato que me parece sumamente preocupante es que si hay un delito que se ha incrementado en el marco de la pandemia, digo, a la par de la violencia familiar, ha sido el tema del abuso sexual infantil, donde el mayor número de denuncias que se están presentando es por abusos en contra de los niños y las niñas que están todo el tiempo en casa y que usualmente los están dejando las mamás, sobre todo las mamás jefas de familia, que tienen que salir a trabajar al cuidado de un adulto. Entonces, esa es una situación gravísima que estamos viviendo en este momento y yo no he visto ninguna política pública de ninguna área del Estado que esté trabajando el tema. Digo, salvo campañas, que es lo que usualmente vemos, pero una política pública de intervención efectiva en este momento no la percibo, de ninguna área de gobierno. La otra parte que también me parece muy grave es que el tema de las infancias ha sido como un tema muy invisibilizado dentro de la agenda del Estado. Es decir, tan solo el hecho, por ejemplo, en materia de justicia, de poder acceder a una pensión alimenticia, es uno de los procedimientos más complejos que nos podamos imaginar. Porque de entrada se le pide a la mujer que vaya acompañada de un abogado o una abogada para que sea quien le firme el documento. Eso me parece que es una primera limitación, porque si vas a los servicios del Estado, que en algunas áreas son buenos, hay una sobrecarga de trabajo de demanda. Y entonces esto hace que tengas que buscar por fuera quién te pueda acompañar en tu procedimiento judicial. Y las mujeres en muchas ocasiones con trabajo logran juntar lo que ocupan en una semana para llevar alimento a sus casas, pagar servicios, darle de comer a sus hijos e hijas. Entonces, el pensar en un abogado o una abogada es la primera limitación que tienen las mujeres para poder acceder a una pensión alimenticia, que eso está relacionado al tema de las infancias. ¿Cómo podemos tener niños felices y plenos y que vivan en condiciones de dignidad si a veces ni siquiera tienen garantizado un ingreso por parte del papá, que también tiene que ver con el tema de la paternidad responsable y otras cosas que quizá en otro momento podamos abordar? Entonces, creo que esa parte es muy complicada. Y nada más para hacer hincapié sobre lo que decía la maestra Chelita en cuanto al tema de la participación, efectivamente algo que se generó para la elección del 2018 es que para que las mujeres pudieran participar en condiciones de mejor competitividad electoral, el Estado se dividió por partido político en bloques de alta, media y baja competitividad. De tal manera que ahora, acorde a esos lineamientos del Instituto Electoral, todos los partidos políticos en sus municipios altamente competitivos tienen que postular por fuerza la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Igual en los medianamente competitivos e igual en los bajos competitivamente hablando. Entonces, esta es una medida que se tuvo que implementar durante el 2017 a la par de que se creó el Observatorio de Participación Política como un órgano de acompañamiento a las mujeres. Y algo que también me parece mucho más avanzado en este momento es que en base a ese mismo acuerdo que hizo el Instituto Electoral, determinó que para este proceso electoral en particular, si había una planilla de algún ayuntamiento que estuviera integrada solamente por mujeres, iba a aprobar el registro, como una forma de incentivar o que las mujeres estén cada vez más interesadas en la participación política y que de alguna manera, aunque se rompa con el tema de la cuota, el instituto no va a negar el registro a los partidos que postulen planillas bajo esta fórmula. Además de que la primera posición de las diputaciones plurinominales es para una mujer, que también es todo un tema de análisis, porque yo hasta ese momento no he visto que ningún partido establezca como reglas claras o criterios bajo cuáles se va a asignar esta primera diputación plurinominal. Porque lo que sí veo
es que los dirigentes del partido político, que usualmente son varones, son los que están negociando esa primera posición. No veo a las mujeres en esos espacios de negociación donde ellas sean partícipes de estos consensos, acuerdos. Lo que sí percibo en muchos partidos es que ellas están a la expectativa de que les digan si van o no van por una candidatura, por dónde. Creo que la dinámica al interior de los partidos no se ha democratizado, no hay transparencia en cuanto a la asignación de candidaturas y creo que todavía ese es un reto. Y bueno, ya nada más cierro, preguntaba Betty sobre la importancia del movimiento feminista. Yo lo que le puedo decir, maestra Betty, es que no podríamos comprender las transformaciones ni en el ámbito de la justicia, ni en el ámbito legislativo, ni en el ámbito de la política pública sin la presencia del movimiento feminista. Es decir, si algo ha trastocado la organización de las instituciones, el diseño de la política pública, todas las reformas a los marcos normativos, ha sido el movimiento feminista, que además ha creado hasta una nueva epistemología, porque hay conceptos que justamente han sido generados desde la lucha de las mujeres. Entonces, sin esta posibilidad de que a nivel internacional las mujeres se reunieran en los grandes foros internacionales y en la década de los 70 se hubieran planteado una convención para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, visibilizando lo que es la discriminación, no tendríamos en este momento CEDAW, que ha sido el instrumento internacional por excelencia que ha permitido disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Porque CEDAW establece de manera muy puntual qué es lo que tenemos que hacer los estados para que mujeres y hombres vayan alcanzando más o menos los mismos estándares de igualdad. De igual manera, no podríamos comprender el combate a la violencia a través de las instituciones y a través de las reformas legislativas sin lo que han hecho las mujeres activistas desde el feminismo, para evidenciar y visibilizar todas las formas de violencia que seguimos viviendo de manera sistemática y la responsabilidad que tiene el Estado en el combate a esta violencia. Entonces, todo lo que hemos logrado ha sido gracias al movimiento feminista. Sin el movimiento feminista, es más, ni siquiera podríamos votar en este momento. A ese grado ha sido la aportación de las mujeres. Entonces, yo cerraría con esto. Muchas, muchas gracias. Gracias, Elvia. Qué buen cierre. Que te vaya muy bien. Gracias por asistir. Isel, your turn. Gracias. Bueno, pues varias de las preguntas tienen que ver con esto de los actores involucrados con el tema de la menstruación, con a qué sectores hay que dirigirnos. Y yo diría que estoy de acuerdo con ustedes, a todos, a los niños desde educación inicial. Hay que empezar a hablarles de los procesos corporales con naturalidad. No hay que decirles que la pipí y la popó son guácala, porque pues no son guácala, son cosas que salen de su propio cuerpo y de ahí empiezan a construirse los tabús sobre el cuerpo. Desde que le cambiamos el pañal y le decimos guácala, fúchila, huele feo, ¿no? Entonces, así como decía Chela que los procesos electorales o los votos no los tenemos que ver como guácala, pues tampoco nada que provenga del cuerpo. Entonces sí, desde la educación inicial y sí a niñas, a niños, adolescentes, profesores, profesoras, papás, mamás, instancias públicas, escuelas, sector salud, sector educación, e incluso campañas masivas de comunicación que ayuden a posicionar un mensaje distinto, mensajes positivos sobre la menstruación, ¿no? Porque todos tenemos que ver con mujeres, varones, etcétera. A todos hay que traerlos a la conversación. Y para llegar a los adolescentes, para responder un poco a lo que pedía Sonia, creo que hay que empezar a difundir mensajes positivos sobre la menstruación y mensajes que no nos unifiquen a todos en el mismo cajoncito. No todas vivimos nuestros procesos de la misma manera. Cada quien tiene derecho a vivirlo como le plazca, digamos. Y eso es de respetarse. Entonces, ni todas van a amar su menstruación, ni todas la van a vivir con dolor. Vamos dándole naturalidad y respeto a como cada quien elija vivir sus procesos y nombrarlos. Lo que podemos hacer desde chicos es nombrar las partes del cuerpo por su nombre, nombrar los procesos por su nombre y darles naturalidad, ¿no? No nos tenemos que esconder si nos ven haciendo pipí, si nos ven haciendo popó, si nos ven una toalla con sangre, pues no nos tenemos que esconder. El niño, la niña nos va a preguntar qué es eso y les podemos explicar, ¿no? No tenemos que usar así ejemplos raros ni confundirlos ni nada, sino que empiecen a conocer estos procesos.
alrededor del 30% de las niñas no saben de la menstruación cuando empiezan a menstruar. Entonces eso puede asustarlas muchísimo. De pronto estar sangrando, pues dicen, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué me pasó? ¿Me voy a desangrar? ¿Me voy a morir? Eso reportan muchas niñas y adolescentes de su primera menstruación, que se asustaron muchísimo. Entonces, si saben que es algo que va a pasar, y si han visto en casa de mamá, de su hermana, de quien sea, pues vamos hablándolo. No solo con mamá y con hermana, sino papá también, hermanos, vamos involucrándonos todos, ¿no? Los varones pues tienen hijas, hermanas, mamás, tías, primas, amigas, etcétera, y es bueno que vayan desarrollando cierta sensibilidad y respeto por esos procesos, y si los incluimos en la conversación, les va a dar menos morbo, porque van a saber de qué estamos hablando. El morbo es por el secreto y el tabú, y entonces esconde la toalla y que nadie se dé cuenta y no te vayas a manchar, y mancharse es lo más terrible que te puede pasar. Y pues no, mancharse es pues mancharse, ¿no? Entonces, si vamos dándole naturalidad al tema, creo que sirve mucho, y todos vamos hablando de eso. Sobre el tema del presupuesto, en el caso de Michoacán, sí, ya estamos en conversaciones con la Secretaría de Educación. Afortunadamente tenemos gente aliada ahí que quiere colaborar con nosotros. Ya tenemos justamente mañana una reunión con los equipos técnico-pedagógicos que trabajan los temas transversales de género en la Secretaría de Educación en el Estado, y vamos a empezar a plantear el tema de educación menstrual. Entonces está la Secretaría de Educación, las organizaciones que estamos impulsando menstruación digna en Michoacán, y la gente de la oficina del diputado que presentó la iniciativa de ley. Entonces el trabajo empieza mañana, vamos a planear la educación menstrual en Michoacán, desde la educación básica, y el tema de presupuesto pues se discutirá a finales de año para que en el 2022 se apruebe, y la idea es que sí, o sea, que no soltemos y que hagamos una especie de observatorio ciudadano para que la ley se convierta en una realidad y sirva para que la menstruación sea más libre y relajada. Bueno, ya lo dije, y menos traumática. Hay que hablarles, y no hay que decirles a las niñas cuando menstruan que ya eres mujer, porque pues no, ese es un peso enorme. ¿Cómo a una niña de 8 o 9 años le vas a decir ya eres mujer, no? Si no es mujer. O sea, menstruar no es equivalente a ser una mujer en el sentido amplio de la palabra. Implica como mucha carga emocional. Entonces, yo recomendaría que no digamos eso, sino que, bueno, pues empezaste a menstruar, bienvenida, te acompaño, ¿qué necesitas? Te ayudo, te informo, etcétera. Creo que eso es todo lo que me preguntaron. Si me quedé corta, díganme, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Lisel. Voy a leer estos últimos 2 comentarios. Algo también muy importante es en materia de empleos para mujeres que ya pasaron a los ojos de la sociedad de la edad, para responder en cuanto al tema, siendo el límite 35 años, efectivamente. Y también otro comentario de Giselle: yo creo que es muy importante que a los hombres también se les debe incluir en estos temas, ya que muchos hombres asumen que las mujeres nos hacemos con los dolores. Es importante involucrarlos y que también se empiece a hablar de estos temas en otras lenguas. Parece que eso recogería el tema también, como ponerlo en la agenda sobre temas de legalización del aborto. Pues vamos a cerrar esta charla entre amigas. Muchísimas gracias a la participación de nuestras 3 amigas y de todas ustedes que vinieron que escucharon y que se sintieron aludidas con estas provocaciones de nuestras 3 amigas. Qué bueno que pudimos como conversar. Yo cerraría con 3 ideas generales, retomando la idea o esta frase tan conocida de lo personal es político, ¿no? Cómo eso nos atraviesa en estas 3 temáticas aparentemente tan distintas: el tema de la menstruación, cómo es ser mujer en la política y de los avances legislativos. Y es un tema transversal, que las cosas que nos suceden en lo individual son temas importantes, son temas que se deben de llevar a la arena pública, y cómo a partir de generar sinergias, de tener agenda, de poder acuerparse con otras mujeres, sobre todo, se pueden ir consiguiendo pues resolver esas problemáticas que nos
problemáticas o fenómenos, ¿no? Pensando en la menstruación, que nos suceden y que se pueden llevar a la arena pública y desde ahí también irlos mirando como un asunto público. Las cosas que también nos pasan y nos traspasan a las mujeres. Muchísimas gracias por su participación, Lisel, muchas gracias. Muy querida, muy interesante. Vamos a estarle dando seguimiento a qué pasa con el presupuesto y ojalá también de esta charla puedan salir algunas sinergias y colaboraciones en los temas que les interesan también a las participantes, que se puedan poner ahí de acuerdo. Y pues así cerraríamos. Gracias también al Instituto Universitario de Puebla por abrir estos espacios y felicidades otra vez por su cumpleaños. Y a disfrutar lo que queda del día, a seguir reflexionando y a seguir también en el proceso de conseguir más derechos para las mujeres. Gracias a todas y al compañero Miguel. Gracias. Gracias al YUP y felicidades por el aniversario. YUP, YUM, todos, besos para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente coordinación, Anita. Más fácil ser violada, ser abusada sexualmente en un estado como el nuestro, a que te dé cáncer o alguna enfermedad como estas que ahora son. Así de peligroso es, pero además en términos de desventaja, leía hace un rato a propósito de estos otros espacios en donde he estado